Y bueno, yo primeramente quería pedir perdón a todo el que le haya hecho algún mal. Pido perdón porque veo la necesidad de tener perdón en la punta de la lengua. Y sinceramente, no pedí perdón por pedir perdón, sino sinceramente, porque veo, nosotros somos una congregación nueva, donde estamos todavía un poco verdes y de falta de madurez espiritual, a muchos otros más que otros, depende de la trayectoria, lo que Dios va haciendo en tus vidas, y todos tenemos un nivel de conocimiento bíblico y de integridad ante Dios. Y entonces, claro, estamos en una congregación donde nos venimos y nos juntamos, y hay una cosa que es terrible. Tú, la familia, los amigos los puedes escoger. Con quién te juntas en la calle puedes escoger. Pero usted me dice, ¿usted puede escoger su familia? No la puede escoger. La familia es la que te toca. Yo no puedo escoger otro papá, tengo el que tengo. Y otra mamá y otro hermano. Entonces, pues, la familia no se puede escoger. Por lo tanto, cuando estamos en una congregación donde hemos aceptado al Señor y hemos pasado a ser hermanos en la fe, hermanos de Cristo, hermanos nosotros en la fe, entonces pasamos a ser familia, la cual ya no puede escoger. No es verdad, Everson. O sea que Everson y yo somos hermanos en Cristo. Entonces yo puedo escoger a Everson, quitarlo, porque soy hermano. Es como ya. Y por lo tanto yo tengo que aceptar a Everson tal cual como es. Y por lo tanto Everson tiene que aceptarme a mí tal cual como soy. Ya no puedes escoger, ya somos hermanos. Así te escondas, Everson, vamos a ser hermanos. Sí. Entonces, por lo tanto, estamos reunidos en una congregación donde cada quien tiene su carácter, su forma de vivir, su forma de pensar. Y no todo el mundo es moneda de oro. Una moneda de oro le cae bien a todos, ¿no? Sí. Todo el mundo quiere porque la quiere, es bonita. Brilla, es hermosa, yo la quiero. Pero todo el mundo no es así, como una moneda de oro. Pero el tema es que somos hermanos en la fe. Y entonces tenemos que querer. Tenemos que soportar unos a otros. Paciencia y amor. Tenemos que aceptar. Por lo tanto, si a mí William me dice alguna cosa un día que a mí no me guste, que tengo que tener en la punta de la lengua, perdón. El perdón. Un insulto. Una respuesta. Tenemos que tener una respuesta de perdón. Una respuesta de perdón. Por lo tanto, si yo no tengo un perdón para William de algo que él me hizo, ¿a dónde acabará el asunto? ¿A dónde acabará el asunto? Separación. Dos hermanos divididos. ¿No lo sigue? Dos hermanos divididos. Una familia dividida. Entonces, pero dividido porque a mí me falta esa cosa que tengo que tener en la punta de la lengua. El cristiano tiene que tener en la punta de la lengua el perdón. Por eso, hermanos, si queremos una iglesia sólida, una iglesia completa, una iglesia con los ojos puestos en Jesús, tenemos que tener perdón en la punta de la lengua. Así que, por lo tanto, les animo a que cada cosa y cada detalle que yo vea en mi hermano, que a mi hermano no le guste, que mi hermano no estemos de acuerdo, vean de tu hermano, rapidito, cuanto antes, y pídele perdón. No pasa nada. Ten el perdón en la punta de la lengua. Y si no, vean de tu hermano y pídele perdón. ¿Y por qué me pides perdón? Mira, por si acaso, hermano. Por si acaso. Para que la iglesia sea una iglesia íntegra, una iglesia sólida. Y así mi hermano no me caiga bien, yo tengo que perdonarle y tengo que soportarle y tengo que decirle, bueno, te tengo que soportar, tú eres mi hermano. Ahora soy hermano en Cristo, no puedo escogerte. Ahora somos una familia.
Una familia. Que si tenemos el perdón, funciona. Si no, imagínate. Entonces, era modo de introducción, no tiene nada que ver con la prédica. Lo digo para que nos vayamos con... Acuérdate, ten el perdón, apunta la lengua, no todos somos iguales. No sea que porque tu hermano te dijo algo y yo te renuente al perdón, entonces yo no venga más a la iglesia y pierda los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, por culpa de que yo no perdono y mi hermano me cae mal y me hizo tal cosita, yo no venga más a los pies de Cristo. Es algo diferente. Ahí está. Entonces, cuidado con eso. Antes perdón. Antes de yo perder los ojos, perdón. Porque quiero tener los ojos puestos. Imagínese usted lo que hablamos antes. Imagínese que nosotros somos los obreros de una construcción de un edificio. Y nosotros todos somos los albañiles. Que vamos a construir una obra. Y a mí me caiga mal el albañil de al lado. Y entonces por culpa del albañil yo me voy de la obra y la obra hay que construirla, hermano. ¿Y qué me toca a mí hacer? Perdonar al hermano y coger bloque. Venga, vamos a poner bloque aquí porque tenemos una obra que hacer. Si no, la obra no se construye. Todos nos caemos mal y aquello es un desastre. Pero si hay perdón, vamos para adelante con la obra, en la mañanita, temprano. Hermano, perdóneme. Vamos a darle. Ayúdame tú y yo te ayudo a ti. Los ojos puestos en Jesús. Hoy estamos predicando una serie de cómo es ser íntegro de lunes a sábado. De cómo ser como Cristo de lunes a sábado. De cómo Cristo ha puesto ejemplo y hombres en la palabra de Dios, como diciendo, mira, fíjate en este ejemplo para que tú de lunes a sábado corrijas tu camino. Para que tú veas lo que hicieron otros y la reacción que tuvo Dios para con esa persona. Y es tremendo porque no solo en Daniel, libro de Daniel, que es donde vamos a andar hoy, a Daniel capítulo 6, no solo en Daniel hay ejemplos, sino a lo largo de toda la Biblia hay personas que fueron fieles a Dios de lunes a domingo, no solo el domingo. Entonces la idea es que extraigamos de la palabra esas instrucciones necesarias para que nos las llevemos para casa, para cuando estemos en el trabajo nos acordemos de esas instrucciones que Dios nos ha dado en su palabra, para que cuando llegue el momento de ser fiel estemos arraigados ahí. Y digo, bueno, mira, esos chistes groseros, yo voy a huir de eso. Esos chistes groseros que siempre se forman donde en el ambiente de trabajo, yo voy a huir de eso. Entonces, el recuerdo de esa palabra implantada te hace huir de esa situación. Y eso trae bendiciones. Esa integridad y esa fidelidad a Dios trae bendiciones. Ese cuando te digan, mira, vamos a hacer esto, pero que no se den cuenta aquello para que nosotros tal. O sea, mira, yo no quiero andar en eso. Entonces, la palabra del Señor nos ayuda de lunes a viernes a andar en integridad, como hombres que están, ejemplos que nos dejó Cristo en la Biblia. Y por ejemplo, José. José 37, Génesis 37. Vamos a leer una porción. Génesis 37. Génesis 37. Mira que yo creo que de todos los hombres, de todos los ejemplos que Dios ha puesto en su palabra, de José donde se habla más. No estoy seguro porque no he investigado cuánto se ha hablado de Elías, cuánto se ha hablado de Moisés, cuánto se ha hablado de Abraham. Pero para mí, del que más ha hablado es de José. ¿37? Sí. Ajá. En el 39, perdón. 39.
Ayer estamos hablando de... En el 39, escucha lo que dice. Génesis 39. Llevado pues José a Egipto, 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de los guardias egipcios, lo compró a los ismaelitas que lo había llevado allá. Fue comprado de los ismaelitas. O sea, imagínate tú. José fue vendido por sus hermanos. O sea, pasó un tiempo de calamidad. Y resulta que lo compró. Y lo llevaron para, ¿sabe dónde? Lo compró y fue llevado allá. ¿Dónde? A Egipto. Fue llevado ahí. Pero escucha, mas Jehová estaba con José. Él dentro de su corazón era íntegro, sabía de dónde venía, sabía quién lo cuidaba, quién lo guardaba. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero y estaba en la casa de su amo egipcio. Y vio su amo que Jehová estaba con él y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Hacía yo José gracias a sus ojos y le servía. Y él le hizo mayordomo de su casa y entregó en su poder todo lo que tenía. Entonces vemos como esa persona, jefe de Egipto o gobernador o el rey de Egipto, vio que José tenía algo. Había algo en José, algo especial en José. José no era como toda la peña, era algo diferente. Y era el que tenía él. Gracias. Estaba lleno de Espíritu Santo, estaba lleno de la palabra de Dios, era una persona fiel a Dios, era una persona que sabía a quién servía. Y por lo tanto eso se nota la diferencia. Entonces vemos como hay un ejemplo donde las personas que se mantienen en integridad se nota a los demás y trae bendiciones a tu vida. Entonces, el querer ser fiel a Dios de lunes a viernes, hermano, póngale el puño, trae bendiciones. Trae bendiciones. Y lo vamos a ver en otros pasajes. Trae bendiciones. Yo quería también en Job 1, vamos a buscar un momento, Job 1, rapidito. ¿Lo tenemos? Sí. Vamos a ir rapidito para que no duremos una hora, sino menos, mucho menos, para que hagamos la prédica más corta. Hemos decidido, Joan y yo, hacer la prédica para que no sean pesadas, largas, las vamos a hacer más cortitas. Por lo tanto, vamos a ir más rápido. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Este varón era perfecto, era recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y después entonces vieron cómo le nacieron 7 hijos y 3 hijas, y tenía una hacienda de 7,000 ovejas, y tenía un montón de cosas que Dios le bendijo. ¿Y por qué le bendijo el Señor? Por su fidelidad a Dios. Y entonces Dios lo veía, ve a la persona fiel, a la persona íntegra, a la persona que en esos momentos de prueba tiene una reacción positiva ante los ojos de Dios, como una persona recta, perfecta, temerosa de Dios y apartado del mal. Ese es otro ejemplo que tenemos en la Biblia. Y después vamos a Daniel 6. Vamos a Daniel 6. Y de ahí es lo que vamos a predicar. Es donde Daniel capítulo 6. Todos sabemos qué significa Daniel. ¿Qué significa Daniel? Apréndete el significado de Daniel. Porque cuando veas a un compañero de trabajo tuyo que se llame Daniel, tú le puedes decir: Daniel, ¿tú sabes qué significa tu nombre? Dice: no sé.
Daniel, mira, tu nombre significa Dios es mi juez. Para Daniel, Dios era su juez. Y para nosotros, es el juez. Porque si nosotros tenemos claro que si Dios es nuestro juez, entonces el lunes es nuestro juez. Sí. El martes, entonces tenemos un juez que nos ve. Tenemos un juez. Dios es mi juez. Y qué bueno tener eso presente, que Dios es mi juez. Y que me ve las acciones. Y que busca mis acciones. Por lo tanto, es muy importante saberse los nombres de las personas. Porque cuando tú llegas a algún sitio, Daniel, que si Miguel, oye, ¿qué significa Nazaret? Por lo menos, tuve una chica que se llama Nazaret allí en una señora que limpia. ¿Cómo te llamas, Nazaret? Oye, ¿tú sabes qué significa Nazaret? Y entablamos un poquito la conversación, ella no sabía. Se llamaba Nazaret, pero no sabía. Y a través de su nombre, entonces fue una predicación invitándola a tener una relación íntima con Dios. Es muy importante aprenderse los nombres. Es un dato para evangelizar. Es fácil. Por el nombre, mira el niño, ¿cómo se llama? Ah, se llama Lucas. Oye, qué bonito. ¿Tú sabes qué significa el nombre de Lucas? La verdad que se lo puse y yo no sé. Ah, mira, significa esto. Y si no, lo buscas rapidito, qué significa Lucas. Y a través de ese nombre Lucas usted puede evangelizar. Sí, señor. Los nombres es muy fácil entrar a la evangelización por medio del nombre de la persona. Tú te entablas, ¿cómo te llamas? Tal, y ahí te muestras amigo. Y a través de mostrarse amigo, tú predicas el evangelio. Entonces ahí lo tienes, un dato muy bueno y muy fácil. Es muy fácil. Bueno, vamos a lo que toca. Daniel en el foso de los leones. Este señor Daniel, ya llevamos tiempo predicando de Daniel. Y en principio Daniel era un chico adolescente. ¿Te acuerdas? 16 años. De los perfectos, para enseñarles sabiduría, para que los preparara, y Dios lo bendijo, y a través de eso, de que el rey dijo, mira, para enseñarlo, y era Dios obrando a través del rey para enseñarlo, para que ese hombre tenga la integridad para poder tener ese mayordomo representante de Dios, como tú y como yo estamos llamados en el mundo de lunes a domingo. Y entonces Dios mismo preparó a ese chaval para en una tierra ajena, en un lugar ajeno, que tenga un representante. Entonces Dios preparó a Daniel, así como nos está preparando a nosotros para que seamos sus representantes de lunes a viernes, de lunes a sábado o de lunes a domingo. Entonces, ya cuando llega el capítulo 6 de Daniel, estamos hablando que ya Daniel es una persona mayor, porque pasó Nabucodonosor, el que lo llamó, pasó otro rey llamado Belsasar, hijo, y llegamos a otro rey. O sea, durante la vida de Daniel, ya Daniel estaba en el tercer rey. Por lo tanto, ya Daniel tenía 85 años. Entre 80 y 85, por ahí andaba la cosa. Entonces, entró un rey nuevo. Si vemos en el versículo anterior, dice, la misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media, porque aquello era Media Persa, el imperio medio persa, Medo Persa. Entonces Darío de Medo tomó el reino siendo de 62 años. O sea, este rey ya tenía 62 años. Entonces, ¿cuánto tendría Daniel? Ya Daniel era un poco mayor. Entonces dice, pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas. Entonces 120 sátrapas es como 150 alcaldes, lo que hoy llamamos alcalde de pueblos. Entonces vemos como en ese reino había aproximadamente 120 pueblos, y viene él y coge el reinado. Y entonces coge el reinado y decide, vamos a nombrar 120 alcaldes para que gobiernen cada uno en ese pueblo.
Entonces en ese tiempo se llamaba sátrapas al alcalde, era como un pequeño gobernador que ponía. Entonces le llamaba sátrapa. Hoy en día la palabra sátrapa significa otra cosa. Significa un gobernador que gobierne despóticamente, o arbitrariamente, o corruptamente. Eso significa sátrapa hoy en día. Entonces, este rey coge el reino y decide preparar 120 sátrapas para que cada uno gobierne los pueblos por ahí, de todo el reino, que era gigante. Dice, y sobre esos 120 alcaldes o pequeños gobernadores, escucha bien lo que dice, y sobre ellos 3 gobernadores. O sea, 3 gobernadores para esos 120 alcaldes, por decirlo así, ¿no? Sátrapas. Entonces, entre ellos había uno que era Daniel. Estos 3 gobernadores, ya imagínate, Daniel de 85 años, y en el primer reinado, en el primero con Nabucodonosor, ya estaba escogido Daniel para servicio del rey. Pero en el segundo, normalmente cuando entra un gobierno, quitan a toda esa gente que está, y el gobierno nuevo renueva toda la pena. Pero Daniel, no le pasaba eso. ¿Por qué? ¿Por qué Daniel no le pasaba eso? Y entonces, cuando se cambiaba el rey, cambiaba el gobierno y ponía otra vez gente nueva en el tercer reino. Pero el tercero escogió a Daniel. ¿Por qué lo escogió? Porque siempre todos querían a Daniel. Dice, los cuales Daniel era uno de los 3 gobernadores, versículo 2, a quienes estos sátrapas diesen cuenta. O sea, estos 120 sátrapas, pongo estos 3 gobernadores para que estos 120 sátrapas fuesen a ellos a dar cuenta, no al rey. Sí, a quienes estos diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Eso cuando habían guerras militares, él se guardaba la espalda poniendo primero unos gobernadores. Ellos dan la cara por mí. Entonces, en el versículo 3, pero aquí cambia la historia un poco, dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores. Oye, Daniel superior. Daniel era superior a estos sátrapas y gobernadores. ¿Por qué? ¿Por qué él era superior? Que dice que él, ¿Por qué? porque había en él un espíritu superior. Un espíritu superior, había un Espíritu Santo. Había un Espíritu Santo y esa era la diferencia que marcaba Daniel en su trabajo, en su día a día, de lunes a sábado. Él tenía un espíritu superior dentro de sí. Él era diferente. Él era distinto a los demás. Él era un representante de Dios en medio de ese reino. Y él era extranjero. No era de ahí, era extranjero. Dice, pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores porque había en él un espíritu superior. Escucha esto. Y por lo tanto, el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. O sea, él puso 3 gobernadores, pero en la mente del rey estaba Daniel como para ponerlo principal del reino. Porque Daniel era diferente. Porque Daniel actuaba diferente. Porque Daniel, su vida marcaba una diferencia con las demás personas. Y eso pasa con el que está lleno de Espíritu Santo, como Daniel. Entonces, en el versículo 4, entonces, ¿por qué Daniel era superior? Porque Daniel
era fiel a Dios. La fidelidad a Dios. Qué importante la fidelidad. El ejemplo para nosotros, o la prédica de hoy, o el mensaje que nos tenemos que llevar, es Daniel marcaba la diferencia por su fidelidad a Dios, por su obediencia a Dios, hermanos, por su integridad ante Dios. Amén. Es terrible, no es fácil. Esto es un listón alto que está poniendo el Señor delante de nosotros hoy, ¿eh? Esto es un listón alto. Yo el primero, que no está fácil. No está fácil, pero a eso estamos llamados los representantes de Dios en la calle y en el trabajo y allá donde vayamos. Daniel marcaba la diferencia porque Daniel tenía un criterio propio. Daniel tenía los ojos puestos en Jesús y por eso marcaba la diferencia. Daniel tenía algo, que Daniel estaba lleno de sabiduría. Lleno de sabiduría. ¿Y por qué lo querían los gobernadores? Porque estaba lleno de sabiduría, era un hombre distinto. ¿Y quién da la sabiduría? Dios. Por lo tanto, una persona, Dios te quiere hacer sabia. Por lo tanto, esa persona marca la diferencia en el día a día, allá donde vaya. ¿Entiendes? Por eso el representante de Dios, que es fiel a Dios, que tiene obediencia a Dios, que tiene integridad ante Dios, que tiene un criterio propio como el que tenía él, que ya lo vamos a ver en un versículo, y que está lleno de la sabiduría de Dios, trae bendiciones a tu vida. Marca la diferencia y trae bendición. Tiene consecuencias. Entonces, vemos el versículo 4. Mira lo que acontecía. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. ¿Y por qué? Porque estaban celosos, envidiosos. Porque no podían ser como él. es inevitable, cuando usted se porta con integridad como la de Daniel en su trabajo, cuando usted es fiel a Dios en su trabajo, en el día a día, con el vecino, con todo, ¿sabe qué produce? Diferencia. Resalta. Y ese resalte trae envidia y trae celo. Trae envidia y celo. Inevitable. No lo hagas, hermanos, porque te envidie la gente. Hazlo por integridad a Dios. Mira lo que acontece. Sigue leyendo. Buscaban ocasión de acusar a Daniel en lo relacionado con él, mas no podían hallar ocasión alguna o falta en Daniel. No podían, no había por dónde cogerlo. ¿Cómo denunciamos a Daniel para que el rey se dé cuenta y quite ese tipo que nos está estorbando? ¿Me entiendes? Entonces vamos a buscar alguna falta. Bueno, ve tú, busca. No había por dónde cogerlo. Porque Daniel tenía integridad ante Dios. Y entonces no había manera de pillarlo. Entonces, Daniel buscaba acusarlo en lo relacionado, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel. Daniel era fiel. La necesidad de ser fiel ante Dios de lunes a sábado, eso es lo que tenemos que nosotros buscar. La fidelidad ante Dios. El saber que nosotros no somos del mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Nosotros somos de Cristo. Y por lo tanto tenemos que ser representantes de Cristo de lunes a sábado. Allá donde vayamos. Nuestra actitud. Dice, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Ningún vicio, ya todos sabemos lo que es vicio, pero falta ningún pecado. Ningún pecado. Ya quisiera ser yo como Daniel.
Qué importante es ser fiel a la palabra de Dios. Qué importante es obedecer la palabra de Dios. Porque entonces seguimos el ejemplo de Daniel. La escritura está hecha para el ejemplo para ti y para ti. Entonces ocurrió en el versículo 5. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarlo. O sea, mira, ¿sabes qué te digo? Mejor no busques en Daniel, porque no vas a conseguir. ¿Tú te imaginas que digan a la gente así de ti? Mira, a Virginia no le busques fallo, porque no le vas a pillar. Porque esa persona está arraigada en la palabra de Dios, es fiel a Dios y identifica a Dios en el momento del fallo. Y esa es la idea: identifícate. Yo soy de Cristo, yo no debo actuar igual de lunes a sábado, de lunes a domingo. No hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces esta frase está hablando como que vamos a hacer algo para atraparlo, porque él es fiel a otro Dios que no es el Dios que nosotros conocemos. Entonces por ahí lo podemos coger. Nosotros tenemos un Dios ajeno, pero él es fiel al Dios Altísimo, y por ahí lo podemos coger. Entonces se inventaron esta especie de, ¿cómo se les puede llamar a esto? Tramoya. Sí, no hallaremos contra Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Hicieron la carne. Entonces le tendieron la trampa. Dice, ya yo sé por dónde lo vamos a coger. Como nosotros no adoramos a el Dios que él adora, vamos a poner una ley para que cuando él adore a su Dios caiga en la trampa. Y entonces tiende la trampa. ¿Entiende esto bien entendido? Entonces en el versículo 6, escúchalo, estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey a tender la trampa. Necesitaban la autorización del rey. Y le dijeron: Rey Darío, para siempre vive. Era como una alabanza para el rey. Cuando se presentaban ante el rey decían esto, era como una alabanza, como una reverencia. En el 7, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas y príncipes y capitanes han acordado, o sea, se reunieron todos contra Daniel. Escucha. Han acordado por consejo que promulgues un edicto real. Solo el rey podía firmar un documento donde podía poner neutralizado, que era la idea, a Daniel. Porque Daniel era fiel al Dios verdadero. Se pusieron en contra de él. Entonces, un consejo para que promulgue un edicto real y lo confirmes. O sea, lo firmes. Dice que cualquiera, escucha esto la trampa, cualquiera que en el espacio de 30 días mande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti. Entonces ellos sabían que Daniel alababa a otro Dios que no era el Dios de ellos. Entonces le dijeron: mira, vamos a hacer algo aquí. Haz un edicto para que cualquiera que no alabe a tu Dios o rey, cualquiera que alabe a otro Dios, sea echado al foso de los leones. O sea, lo queremos desaparecer. Y solo Daniel tenía claro el Dios que adoraba. Solo Daniel era fiel al Dios verdadero. Entonces tienden la trampa para poder eliminar a Daniel de gobernador. Sí, dice que en el espacio de 30 días mande petición de cualquier Dios u hombre fuera de ti, oh rey, y esa persona sea echado al foso de los leones. Cualquiera que pillemos alabando a otro Dios que no sea el Dios de ese pueblo, el Dios de ese reino, vamos a echarlo al foso de los leones. Entonces por ahí vamos a coger a Daniel.
Ahora, en el 8, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado. Si él lo firmaba, iba a misa. Si el rey lo firmaba, cualquiera que alabara a otro Dios, al foso de los leones. La idea, ellos no le dijeron, mira, para eliminar a Daniel. Ellos no le dijeron eso al rey. Le dijeron, mira, cualquiera que alabe a otro rey, al foso de los leones. Y el rey viene conforme a la ley de Media Persa. Entonces había una ley donde cualquier persona que alabara a otro Dios había que desaparecerlo del mapa, no podía estar ahí. Por lo tanto, esta trampa contra Daniel, el cual era superior que todos en el reino, pero no porque Daniel tenía cualidades propias de él, era porque Daniel era fiel a Dios, era el representante que Dios quería, como el representante que Dios quiere que tú y yo seamos en el día a día, de lunes a sábado, allá donde vayamos. Entonces dice, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media Persa, la cual no puede ser abrogada. Una vez firmada, ya no puede ser abrogada. Si el rey firmaba, Daniel al foso de los leones. Y entonces, ¿qué hizo el rey? En el 9 firmó el edicto. Pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Entonces ya quedaba en todo el reino totalmente prohibido cualquiera que alabara a otro Dios que no sea el Dios de ellos. Entonces ya tienen ellos el edicto en la mano, firmado. En el 10, ¿qué aconteció? Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, ¿sabes qué hizo? ¿Qué hizo Daniel? Se arrodilló ahora. Se arrodilló otra vez más. Se arrodilló otra vez más. Antes era fiel, ahora soy más todavía. Si antes comí un plato de lentejas, ahora como dos. Ahora lo voy a hacer con más ímpetu porque yo no voy a renegar de ese Dios, el cual me puso como representante aquí. Así tenga toda la de perder, así tenga todo el mundo en contra de mí. Él mantenía su criterio conforme a Dios. Dice, cuando Daniel supo del edicto que se había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día. Dice, y oraba y daba gracia delante de su Dios, el Dios verdadero, como solía hacerlo antes. O sea, el edicto no le quitó ni ápice de fe, ni ápice de integridad, ni ápice de obediencia, ni ápice de criterio propio. No fue por miedo. A mí el edicto ese no me va a cambiar. Voy a seguir siendo el que soy, porque Dios quiere que yo sea así. Y por eso, hermano, todo el mundo lo quería. Y por eso él era diferente. Porque nadie le podía cambiar la identidad. Nadie le cambiaba su forma de ser. El mundo no lo podía cambiar. Allá donde iba, él fiel. Se mantenía fiel. Y date cuenta que él estaba en su trabajo. En su trabajo. Él era funcionario del gobierno. Funcionario. Lo que hoy es un funcionario. Gobernador. Imagínate que tú seas funcionario del ayuntamiento y te digan, mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, para que nos queden aquí una mordidita por aquí, otra mordida por allá, y Daniel dice, quieto, yo no ando en eso. Y el que ande lo delato. Entonces, mira, vamos a quitarnos a Daniel de delante. Claro. Porque no nos conviene tener ese tío. Y eso pasaba con él. Cuando hay un íntegro ahí, los que no son íntegros, le molesta el íntegro, ¿no? Por eso una persona íntegra ante Dios no puede estar en el gobierno. Puede, pero los demás le van a hacer la guerra. Lo que le estaban haciendo a Daniel.
Seguimos. Como solía hacerlo antes. Entonces en el 11 se juntaron aquellos hombres y sorprendieron. Imagínate que él estaba orando arrodillado y le abre la puerta y ¡pum! Oye, míralo. Qué fuerte. Lo cogimos orando a otro Dios que no es el nuestro. Y cogen a Daniel orando. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Sorprendieron a él en su casa orando arrodillado. Qué tremendo. En el 12, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. Mire, rey, hemos cogido a Daniel orando a otro Dios que no es el tuyo. Mira lo que dice aquí el papel este. Mira lo que dice aquí el edicto. Ahora tenemos que, ya firmaste. Ahora tenemos que, ya firmaste, ahora tenemos que cogerlo. Él es un delincuente, porque está fuera de la ley. Y aquí está el papel que dice que eso es un delito. Y entonces lo pone entre la espada y la pared. Dice, fueron ante el rey y le hablaron del edicto real. No ha firmado el edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado al foso en los leones. ¿No es esto lo que dice este papel, oh rey? Y hemos cogido a Daniel orando a todo Dios. ¿Qué hacemos? Porque esto tiene que llevarse a cabo, ya está firmado. Oh rey, dice, sea echado al foso en los leones. Respondió el rey diciendo, verdad es. Ya está firmado el papel, es verdad. Conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces se ve el rey que a ese obrero que era superior a todo, que era muy querido por todos los reyes, inclusive por este rey, ve que él se ha equivocado, ha firmado un edicto sin saber que el primero que iba a caer era Daniel. La trampa dio resultado. La trampa dio resultado. Entonces respondieron y dijeron delante del rey, Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Ahí estaba el poder que tenía Daniel. El poder del cristiano, ¿dónde está? En la oración. En la oración. ¿Y qué hacía Daniel? Oraba 3 veces al día. Porque por eso estaba lleno del poder de Dios, por la fidelidad de Dios, por esa conversación constante con Dios. El lunes, el martes, el miércoles, era todos los días. No era el domingo nada más. La oración, hermanos. La oración, esa intimidad con Dios, ese decirle a Dios, mira Dios, voy al trabajo, ayúdame a mantenerme íntegro delante de la gente, ayúdame a ser diferente delante de la gente. El 13, entonces respondieron y dijeron Daniel delante del rey, Daniel, el que es de los hijos de los cautivos de Judá, el extranjero, no te respeta, oh rey, ni acata tu edicto que firmaste, sino que 3 veces al día hace su petición ante Dios. Cuando el rey oyó el asunto, en el 14, le pesó en gran manera. ¿Por qué le pesó? Porque él amaba a Daniel. Amaba a Daniel, amaba a esa persona. Él era especial, él era diferente, él era íntegro, él era de confianza, él era sabio. Voy a perder a este hombre, el mejor que tengo, el mejor obrero, mi mejor obrero, lo voy a perder. Cuando yo el asunto le pesó en gran manera y él mismo, el rey, resolvió librar a Daniel. El tema es que ya había firmado un documento irrevocable.
Dice, cuando oyó el rey el asunto, le empezó en gran manera y resolvió librar a Daniel, en el 14. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Imagínate, él mismo firmó un documento para que todo aquel que cayera en esta trampa, pero cayó Daniel y dice, oye, cayó el que yo no quiero, este no me lo toque, pero el rey, ya tú firmaste. Ya tú firmaste. Y entonces, ¿qué hago? Se puso a luchar para salvar a Daniel del foso de los leones. Hasta en la tarde estuvo luchando por salvar a Daniel. Lo amaba. ¿Te imaginas que el jefe de tu empresa te ame como a Daniel? Seguimos. Pero aquellos hombres, él trabajó para librarles, pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepa, oh rey, que la ley de Media y de Persa, dice, sepa, oh rey, que es de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Vienen y le recuerdan, rey, mira, ten claro que si ya firmaste, ya no puedes ir para atrás, no puedes ser abrogado. O sea que si tú quieres salvar a esa persona, ya, lo siento mucho, pero este no puede ser abrogado. Dice, en el 16, entonces, ¿qué hizo el rey? Mandó, le tocó, no le quedó otra cosa. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel por orden del rey. O sea, imagínate, yo no quiero que mi obrero favorito, mi persona más apreciada, sea muerto, pero mira, vete y búscalo, tráelo. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y lo echaron ¿a dónde? Al foso de En el foso de los leones. Como diciendo, mira, para que se nos chaquen los leones y desaparecemos a Daniel del mapa. Y nos quitamos el atrabanco, porque una persona legal, una persona íntegra, una persona recta y temerosa de Dios dentro de nosotros no puede estar. Necesitamos quitarlo, nos sirve de tropiezo. Y eso pasa cuando tú eres íntegro en una empresa. Ustedes vieron el video que yo puse el otro día, cuando el hombre le dijo, mira, tú tienes que contar, hay 17 cajas, pero yo quiero que apuntes 16. Dice, mire, eso no lo puedo hacer. Dice, mira, tú no eres de mi equipo. Yo le dije, si yo para ser de tu equipo tengo que hacer eso, no quiero ser de tu equipo. Y eso tenía Daniel. Y ese es el ejemplo para nosotros hoy. Dios quiere que seamos 20 o 30 Danieles de lunes a viernes. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron al foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel, fíjate tú, el Dios tuyo, Daniel, no el nuestro, el tuyo, en que tú continuamente sirves, no en el que tú continuamente crees, sino en el que tú continuamente sirves, ese te libre, que él te libre, le dice el rey. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, el cual selló el rey con su anillo. No le quedó otra sino decir, mira, se me va a morir el mejor obrero, pero tengo que firmar porque ya firmé el documento. Claro. Con el anillo de su príncipe, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, para que se llevara a cabo lo que se firmó. Versículo 18. Luego el rey se fue a su palacio. ¿Cuánto tiempo llevamos, hermano? Luego el rey se fue a su palacio y se acostó y ayunó. Porque el rey se fue a su palacio, se acostó y ayunó. Escucha esto, escucha esto. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él,
y se le fue el sueño. ¿Esto qué es? Se va a repetir. Cargo de conciencia, dolor. Dolor, cargo conciencia, respeto. Como diciendo, Metí la pata, fallé. metí la pata. Por haber hecho eso me van a quitar el mejor que tengo, al mejor obrero del reino. Un obrero lleno de Espíritu Santo y fuego, lleno de sabiduría. Y entonces ayunó, no le dio hambre, no quería comer. Imagínate el pesar que tenía. No quiero música, no, estoy de luto, voy a perder el mejor que tengo. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones. Y acercándose al foso llamó a Daniel con voz triste. O sea, puede llamarlo a ver si todavía está vivo. Daniel, Daniel, ¿estás vivo, Daniel? Con voz triste, y le dijo Daniel, Daniel, siervo de, y le dijo, con voz triste, y le dijo, Daniel, siervo de Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? ¿Tú crees que él esperaba respuesta? No. Esperaba. Si esperaba, yo pienso que la pregunta, Sí, se esperaba. oye, tengo la esperanza de que Claro. pueda estar vivo. Por el Claro. Sí. Él esperaba porque veía las bendiciones de él. Ajá. Date cuenta, si te das cuenta, También date creía cuenta que Dios. este rey ya estaba creyendo en el Dios de Daniel. ¿Por qué? Yo creo que sí. Porque este rey veía en Daniel el Dios que él alababa. Porque este rey veía una verdad en Daniel. Por lo mismo le dijo que Dios te salve. Porque el rey confiaba. Escucha esto, vamos a seguir. Sí, el rey tenía. Daniel, entonces Daniel respondió, oh rey, vive para siempre. Y ahí entonces Daniel alababa al Dios verdadero, pero también Le dio tenía bendiciones. respeto al rey. Respeto al rey. Oh rey, vive para siempre. Dice mi Dios. Mi Dios envió a su ángel y aquí está la intervención divina, el cual cerró la boca de los leones. Dice, para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente. Y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. (23) Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, de que estaba vivo, de que había sido salvado, de que un milagro había acontecido y que Daniel había sido bendecido. Entonces, escúchame, y mandó a sacar a Daniel del foso, y ninguna lesión se halló en Daniel, no lo tocó ningún león, porque había confiado en Dios. Estas bendiciones son el resultado de una fidelidad ante Dios. Estas bendiciones vienen cuando un siervo de Dios o un emisario de Dios
es fiel de lunes a viernes en tu trabajo. Esto es el resultado. Dios bendice a la persona que le es fiel. Dios guarda a la persona que le es fiel. Vemos en Daniel cómo Dios protege del mal a Daniel. ¿En qué versículo vamos? 24. Y dio orden el rey y fueron traídos, mira lo que pasa aquí. Y dio orden, fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados al foso de los leones. Sus hijos, sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Ahí está. Esa es la consecuencia. La fidelidad a Dios trae consecuencias. Para Daniel fueron bendiciones. Para el que no es fiel a Dios, es maluco y tiene mala intención. Es envidioso, es celoso. Tiene consecuencias. Las consecuencias. Esas son las consecuencias. De la actitud de la persona. Entonces en el 25 el rey Darío escribió a todos los pueblos y naciones, escucha esto, y lenguas que habitaban toda la tierra, paz os sea multiplicada. De parte mía del rey es puesta esta ordenanza, escucha esto, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de David. Entonces, por Daniel ser como era, el Dios, el rey se dio cuenta que hay un Dios verdadero. Se dio cuenta que el Dios falso en que él creía no servía para nada. Que el que servía era el Dios de Daniel, el Dios verdadero. Y eso, hermanos, estamos llamados a hacer de lunes a viernes. Que la gente en la calle vea que hay un Dios verdadero, porque vea tu actitud, y vea tu integridad, y vea tu obediencia, y vea tu fidelidad. Porque dice, de parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino, todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por los siglos, y su reino no será jamás destruido. Imagínate tú, ese rey se ha dado cuenta que su rey que tenía no era el Dios de Daniel, sí, por su actitud, por un mayordomo fiel, por la actitud de un mayordomo fiel. Y hermano, tú y yo y nosotros que hemos creído en Dios, aunque no lo crean, somos mayordomos de Dios allá donde vayamos. Y ahí tenemos el ejemplo, hermano, somos mayordomos. ¿Y cómo quiero ser un buen mayordomo? Ahí lo tienes, sé como Daniel. Acuérdate de esta historia, está escrito para que nos la llevemos y para que en el momento de la prueba yo quiero ser como Daniel. Seguimos. 27. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Eso lo está diciendo el rey. ¿Quién es ese? ¿De quién está hablando? Del rey de reyes. Él salva y libra y hace señal y maravilla en el cielo y la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este Daniel prosperó, escucha, durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. O sea, no solo en ese, sino otros más. Cuatro reyes. Y los cuatro amaban y querían a Daniel de número uno.
¿Por qué? Porque era fiel al amor de Dios. ¿Quién tenía a Daniel allí? El espíritu. ¿Quién hizo que Daniel sea así? ¿Quién le dio la sabiduría a Daniel? Dios. Aquí tenemos el ejemplo. Hermano, que Dios nos ayude a ser fiel a Dios, como fue Daniel. Daniel era el favorito de todos los reyes por su fidelidad a Dios y porque Dios lo bendecía. Las cualidades de Daniel Dios se las daba, pero Daniel fue fiel, fue obediente, fue íntegro, tenía criterio propio y Dios le daba sabiduría para saber estar en el momento adecuado. Así que hasta aquí, ¿cuánto hemos durado, hermano? Ahora lo vemos. Que Dios nos ayude a lograrlo, que Dios nos bendiga. Amén. Amén. Y que este ejemplo que tenemos aquí nos lo llevemos para casa. Y que allá donde estemos, acuérdate, como fue Daniel. Yo quiero ser como fue Daniel. Amén. Amén.